Hola, bienvenidos al video introductorio práctico de la aplicación BeerCypher. BeerCypher o BeerCypher Machine es una aplicación que nos permite desarrollar proyectos sencillos de desarrollo de código con Python aplicados a la ciberseguridad. En este primer video introductorio vamos a ejemplificar un primer proyecto de desarrollo con Python enfocado en el desarrollo de un sistema de login en la nube, ¿sí? Ese sistema de login en la nube lo vamos a desarrollar utilizando varias herramientas. La primera de ellas es que el proyecto BeerCypher como tal es un proyecto que se centra en la construcción de una aplicación eh, de escritorio con una interfaz gráfica de usuario, ¿sí? Y a partir de esa aplicación gráfica de usuario, lo que se busca es implementar una serie de herramientas útiles para ciberseguridad. Aunque son herramientas básicas, se intenta, digámoslo así, optimizar y mejorar el código hasta donde es posible y las funcionalidades derivadas pues, del desarrollo de ese código en el lenguaje Python. La librería que se utilizó o que se va a utilizar en cada uno de los proyectos piloto de desarrollo de funcionalidades para ciberseguridad con Python. Una de las librerías importantes es para el desarrollo de la aplicación gráfica la librería Custom Tkinter, que es una librería moderna que mejora las capacidades básicas de la librería de desarrollo de aplicaciones gráficas de usuario, que es Tkinter, pero Custom Tkinter mejora esas capacidades que tiene la librería por defecto de Python para el desarrollo de interfaces gráficas de usuario y que permite darle, por ejemplo, una mejor apariencia a la interfaz gráfica, tiene más funciones, más en cuanto a desarrollo, ¿sí? De los distintos widgets, que son, digamos así, las distintas funcionalidades de la interfaz gráfica para implementar diferentes aplicaciones dentro de la interfaz gráfica y dentro de la aplicación con una interfaz gráfica. Entonces vamos primero que todo a ejemplificar o a introducir este primer proyecto piloto que va a estar integrado dentro de la aplicación BeerCypher, ¿sí? Que es un sistema de login en la nube, ¿sí? Que sería el primer proyecto piloto que permitiría luego desarrollar otros proyectos pilotos de desarrollo de aplicaciones con Python enfocadas en la ciberseguridad. El sistema de login es un sistema básico y es el primero que tenemos que desarrollar para, digámoslo así, empezar a construir nuestra aplicación enfocada en ciberseguridad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a consultarle a a la inteligencia artificial varios temas. Primero vamos a consultarle a la inteligencia artificial qué es un sistema de login en la nube. Les ponemos en el buscador de Google sistema de login en la nube. Mediante esta visión general creada por IA, nos dice que un sistema de inicio de sesión en la nube permite a los usuarios acceder a aplicaciones y servicios a través de la autenticación en la nube, utilizando credenciales almacenadas y gestionadas en servidores remotos, ¿sí? Esto elimina la necesidad de mantener infraestructura local para la gestión de usuarios y contraseñas. Entonces, como podemos ver, ese sistema de inicio de sesión permite la autenticación en la nube de los usuarios que vayan a utilizar nuestra aplicación BeerCypher, ¿sí? Las credenciales que corresponden a cada usuario se almacenarán y se gestionarán en servidores remotos. O sea, en este primer componente de la aplicación BeerCypher, construiremos una interfaz gráfica que permita a cada usuario loguearse o crear el nuevo usuario
para crear una cuenta en nuestra aplicación. Nuestra aplicación BeerCypher se enfoca tanto en, digamos así, la construcción de proyectos piloto, pero también se tiene un enfoque o se plantea un enfoque de gamificación, es decir, que digamos así, los distintos proyectos piloto y los usuarios finales que utilicen nuestra aplicación puedan, digamos así, interactuar con la aplicación a modo de un juego serio, ¿sí? Enfocado en la educación básica en ciberseguridad, ¿sí? Por medio de funcionalidades específicas eh, enfocadas en esta área, ¿sí? Entonces, en este primer componente de la aplicación BeerCypher, el sistema de inicio de sesión le va a permitir al usuario, por medio de una interfaz gráfica, ingresar un usuario y una contraseña y un rol dentro de un equipo de trabajo, un equipo colaborativo de trabajo al que está asignado cada usuario, y crear el nuevo usuario en el servidor de base de datos en la nube, o loguearse con un usuario ya creado previamente que tiene almacenada la información de su nombre de usuario y contraseña en la base de datos en la nube, ¿sí? Ahora, vamos a ver un poco más que nos dice la inteligencia artificial. Dice funcionamiento. Autenticación. El usuario intenta acceder a una aplicación o servicio. La aplicación redirige al usuario a un proveedor de autenticación en la nube, como Google, Facebook o un proveedor personalizado, ¿sí? En este caso nosotros vamos a utilizar un proveedor de servicios de base de datos en la nube llamado Clever Cloud. Clever Cloud es una plataforma que suministra servicios de almacenamiento en la nube por medio de una base de datos que puede ser MySQL, PostgreSQL y otras, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar el gestor de base de datos PostgreSQL por su amplio uso, sus ventajas que nos permiten, digamos así, gestionar la información de credenciales, información de autenticación de cada usuario de nuestra aplicación, que se puede considerar cada usuario como un usuario como tal, que está aprendiendo conceptos básicos de ciberseguridad, y también al mismo tiempo es un jugador, porque dentro de la aplicación se van a tener una serie de dinámicas que emulan digamos, un ambiente de gamificación dentro de la aplicación para aprender acerca de conceptos básicos de ciberseguridad. Vamos a consultar ahora a la IA, que es Clever Cloud. En esta visión general creada por IA, nos dice que Clever Cloud es una plataforma como servicio, ¿sí? Plataforma como servicio, PaaS, que facilita a los equipos de desarrollo la implementación y gestión de aplicaciones en la nube, ¿sí? En este caso, la aplicación estará es una aplicación de escritorio por medio después de la interfaz gráfica de usuario, utilizando la librería Custom Tkinter, y la implementación de este sistema de autenticación se hace con una base de datos alojada en la nube, ¿sí? Que el servicio lo va a proporcionar, en este caso, Clever Cloud. Clever Cloud se centra en la automatización de las operaciones de TI para que los usuarios puedan concentrarse en el desarrollo de sus aplicaciones. Ofrece soluciones para diferentes lenguajes y tecnologías como Java, Scala, Node.js, PHP y Docker, además de Python también, ¿no? Además de servicios de DevOps como la integración y despliegue continuo. Entonces, en detalle, Clever Cloud proporciona las siguientes funcionalidades: una plataforma como servicio, permite a los usuarios desplegar y ejecutar sus aplicaciones en la nube sin preocuparse por la infraestructura subyacente. Automatización, automatiza tareas como la gestión de infraestructura, escalado y despliegue, lo que libera a los usuarios para enfocarse en el desarrollo de su código. Y tiene un soporte para diferentes tecnologías. En este caso vamos a utilizar PostgreSQL como un sistema gestor de base de datos, que es el que vamos a alojar en la nube de Clever Cloud. La infraestructura es una infraestructura alojada y gestionada desde Europa, lo que garantiza la soberanía digital de los datos de sus usuarios, ¿sí? Y permite realizar un control de acceso y gestión de versiones y un modelo de precios flexible, ¿sí? En este caso vamos a utilizar una cuenta gratuita
digámoslo así, que es la primera que se puede utilizar con Clever Cloud, pero obviamente en la medida en que se escala el proyecto de nuestra aplicación BeerCypher, se puede optar por, digámoslo así, adquirir una cuenta con una cuenta paga en Clever Cloud o utilizar otro proveedor de base de datos en la nube, ¿sí? En resumen, Clever Cloud es una plataforma versátil que ayuda a los equipos de desarrollo a implementar y gestionar sus aplicaciones en la nube de manera eficiente y segura, liberándolos de las complejidades de la gestión de la infraestructura, ¿sí? Vamos ahora a preguntarle a la IA cómo utilizar Clever Cloud para gestionar una base de datos. ¿Sí? Y aquí en la IA nos dice, para gestionar una base de datos en Clever Cloud, primero debes crear una aplicación y luego añadir un add-on de base de datos. Posteriormente puedes acceder a la base de datos usando las credenciales proporcionadas y gestionar su contenido a través de la consola de Clever Cloud o herramientas de gestión de bases de datos. Nos muestra unos pasos detallados, crear una aplicación, añadir un add-on de base de datos, que es lo que vamos a hacer principalmente en este ejemplo y para este primer proyecto piloto de implementación de un sistema de login en la nube, ¿sí? Entonces vamos a añadir un add-on creando una cuenta, primero creando la cuenta en Clever Cloud. Esa creación de la cuenta la hicimos previamente, ya tenemos la cuenta, pero digamos así, cada administrador del proyecto a nivel de organización que implemente BeerCypher como una herramienta tanto de desarrollo de código en Python como de concienciación en ciberseguridad, por medio de esa administración va a crear la cuenta en Clever Cloud para su organización y luego va a añadir un add-on de base de datos, en este caso, por ejemplo, PostgreSQL. Entonces, crea la sesión de add-ons de tu aplicación, busca y selecciona el add-on de base de datos deseado, por ejemplo, PostgreSQL, y sigue las instrucciones para configurar el add-on, incluyendo el plan de precios y la versión. Esta parte se tratará en los videos de capacitación de los equipos, ¿sí? Que adquieran pues el servicio de la aplicación BeerCypher como servicio de, de educación básica en ciberseguridad, ¿sí? Y también de desarrollo de código en Python, ¿sí? Y implementación de proyectos piloto de desarrollo de código en Python aplicados a la ciberseguridad. Obviamente se puede gestionar la base de datos desde la consola de Clever Cloud y también se pueden utilizar herramientas de gestión de bases de datos como PageAdmin, ¿sí? Después de crear credenciales proporcionadas por Clever Cloud, se puede conectar a la base de datos con herramientas como MySQL Workbench para el caso de MySQL y PageAdmin para el caso de PostgreSQL o cualquier otra herramienta compatible con tu tipo de base de datos, ¿sí? Entonces, en este video vamos a hacer, luego de crear nuestros dos primeros usuarios con su respectiva contraseña dentro de nuestra aplicación de escritorio, BeerCypher, vamos a ingresar por medio de consola a la nube de Clever Cloud y vamos a verificar la creación de esos usuarios, ¿sí? Aquí se muestran unas consideraciones adicionales. Obviamente cada equipo puede investigar más acerca de esta plataforma o de otras plataformas que también proporcionen servicios de alojamiento de base de datos en la nube, como por ejemplo Amazon AWS, etcétera, ¿sí? Entonces digamos así, ya hemos consultado con la IA acerca de los conceptos que vamos a manejar en esta presentación y en este primer ejemplo. Ahora vamos a ver nuestro código de nuestra aplicación BeerCypher, ¿sí? Y aquí tenemos el código en Python de nuestra aplicación BeerCypher que implementa una interfaz gráfica de usuario utilizando la librería Custom Tkinter, que es una mejora importante de la librería para la implementación de interfaces gráficas de usuario por defecto que trae Python, que es Tkinter. Esta es Custom Tkinter
Entonces, Custom Tkinter es una mejora que la comunidad de desarrolladores de Python le ha hecho a la librería que viene por defecto para crear interfaces gráficas de usuario o Graphical User Interfaces, ¿sí? Aquí empezamos a crear con este código nuestra aplicación gráfica, ¿sí? Por medio pues de las distintas clases y métodos de la librería Custom Tkinter, ¿sí? Y esta es la sesión que vamos a ver hoy, la sesión de login, ¿sí? Para la implementación del sistema de login en la nube, ¿sí? Aquí tenemos el código que implementa esta sección dentro de la interfaz gráfica de nuestra aplicación y tenemos pues las diferentes funciones que implementan las funcionalidades, valga la redundancia, de, de nuestro proyecto piloto de sistema de login en la nube, ¿sí? Aquí tenemos las funciones que también están dentro de este código, dentro de este proyecto, ¿sí? Están dentro de este archivo .py, que significa, digámoslo así, un fichero para el desarrollo de código con Python, ¿sí? Esta es nuestro código. Vamos a ejecutar este programa para ver en acción cómo luce nuestra aplicación gráfica. Entonces, vamos a ejecutarlo. Y esta es la primera sección de nuestra aplicación BeerCypher, ¿sí? Como vemos, tenemos varias secciones. Cada una de estas secciones corresponde a un proyecto piloto de desarrollo de código con Python enfocado en ciberseguridad, ¿sí? Cada una de estas secciones, esta es la de login, la primera, que necesitamos para poder loguearnos como usuario de la aplicación y poder utilizar las demás funcionalidades, ¿sí? Porque a nosotros crear un usuario, al usuario se le asignan pues una serie de insignias y puntajes para que vaya, así, avanzando en su proceso tanto lúdico como eh, formativo, ¿sí? Por eso se plantea esta aplicación como un juego serio en tema de ciberseguridad. Y cada una de estas otras secciones, educación, testeo de contraseñas, hashing, criptografía, encripción, desencripción, firma digital, public key infrastructure o infraestructura de llave pública, ransomware, escaneo de puertos, testeo de URLs, web scraping, virus total y otras funcionalidades que se implementan como proyectos pilotos. Cada uno de estas secciones es un proyecto piloto de desarrollo de código con Python enfocado en la ciberseguridad, ¿sí? El objetivo es que esta aplicación gráfica recree o simule, digámoslo así, tanto el desarrollo como el uso digámoslo así, de funcionalidades dentro de cada uno de estos proyectos pilotos, eh, utilizando el lenguaje de programación Python para crear funcionalidades enfocadas en la ciberseguridad. Como podemos ver en este primer proyecto piloto, esta primera sección de nuestra aplicación BeerCypher Machine, ¿sí? BeerCypher Cryptographic Machine, tenemos digámoslo así, la funcionalidad que le permite al usuario o al jugador iniciar sesión en BeerCypher Machine, ¿sí? O crear un nuevo usuario. Entonces tenemos una serie de campos donde el usuario puede ingresar su nombre de usuario o crear un nombre de usuario y una contraseña, y también ingresar la posición que tiene o el rol que cumple este usuario dentro de un equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, estos tres campos de ingreso de datos son los que luego de que nos logueemos, o que intentemos loguearnos y almacenar
estas credenciales del usuario en la base de datos en la nube, se crea el usuario o se loguea al usuario si ya ha sido creado previamente, ¿sí? Además tenemos pues este botón que es el que nos permite loguearnos, ¿sí? O sea, luego enviar los datos que hemos ingresado en estos campos de ingreso de datos, ¿sí? Y tenemos una sesión que luego de que digamos así, se haya efectuado con éxito el inicio de sesión o la creación de un nuevo usuario en la base de datos en la nube, la aplicación calcula el hash, voy a decir la función hash de la contraseña. Lo que viaja a la base de datos en la nube como contraseña del usuario es el hash del usuario, ¿sí? El hash de la contraseña del usuario. Esto es una práctica recomendada y utilizada en todos los sistemas de bases de datos actualmente al año 2025, ya que lo que no se recomienda almacenar contraseñas de usuarios en bases de datos en la nube con texto plano, ¿sí? O sea, con la contraseña original que ha ingresado el usuario, que tiene el usuario, sino que a esa contraseña que ingresa el usuario se le calcula la función hash y lo que viaja a la base de datos y se almacena en la base de datos con ese nombre de usuario es el hash de la contraseña y no la contraseña original en texto plano, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en el ejemplo. Y luego de que nos hayamos logueado o creado un nuevo usuario, en esta parte, en esta sección, vamos a ver el hash con el algoritmo SHA-256 que se almacenó o que está almacenado. Si se almacenó es porque se está creando un nuevo usuario, o si, o si ya está almacenado es porque el usuario ya existe previamente, ¿sí? Y vamos a ver entonces cómo se despliega en esta parte inferior, en esta barra inferior, el hash de la contraseña del usuario, ¿sí? Utilizando el algoritmo SHA-256, ¿sí? Además nos permite la aplicación copiar el hash al portapapeles del dispositivo del usuario, en este caso computador o computador de escritorio o eh, laptop, ya sea que utilice el sistema operativo Windows, Linux o Mac OS, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el ejemplo y luego vamos a mostrar el resto de funcionalidades que tiene esta primera sección, digamos así, este primer proyecto piloto de desarrollo. Le vamos a ingresar un usuario, por ejemplo, BeerCypher 333. A la hora de ingresar la contraseña, si ingresamos un texto aleatorio, lo que se muestra en el campo son unos asteriscos, o sea, no se muestra la contraseña que está ingresando el usuario, pero si queremos verla, simplemente le damos clic en este botón del ojo, ¿sí? Para que cambie a la contraseña original, ¿sí? O sea, se muestre el texto que está ingresando el usuario, ¿sí? Si queremos volver a ocultarla, volvemos a dar clic, ¿sí? Y vuelve y se oculta la contraseña que está ingresando el usuario. Vamos a ingresar una contraseña y el rol que cumple este usuario, ejemplo, ¿sí? Como en esa simulación vamos a decir que es un IT o IT teacher, ¿sí? O un profesor de tecnología, ¿sí? Ahora, una vez hemos ingresado estas contraseñas, estas credenciales, perdón, vamos a tratar de crear este nuevo usuario. ¿Cómo lo hacemos? Dando clic en este botón. Como vemos, si con el cursor nos ubicamos dentro del botón BeerCypher Machine, cambia la forma del cursor de una flecha a una mano, ¿sí? Esto indica que esto es un botón dentro de la aplicación gráfica que nos permite realizar una función o, digamos así, iniciar una función para que realice una tarea. ¿Cuál es la tarea? Intentar
crear el nuevo usuario o loguearse con un usuario ya creado en la base de datos en la nube de Clever Cloud, como hemos mencionado. Entonces, le damos clic. New user created successfully. Now, you can use the functions of BirdCipher machine. You can copy the hash of your password by clicking on the button located at the bottom of the screen. Como podemos ver en esta barra inferior, donde está el hash de nuestra contraseña, aparece el hash creado con el algoritmo SHA-256, que este hash es lo que viajó, como habíamos mencionado antes, y se almacenó en el campo de contraseña de este usuario, ¿sí? En la base de datos en la nube. No se guardó este texto original, ¿sí? Creado, ingresado por el usuario, sino que es lo que viaja y se almacena en la base de datos, es el hash. Ahora, cuando el usuario quiere ingresar nuevamente, ¿sí? Ya no necesita crear un nuevo usuario, sino que ya tiene un usuario creado. Entonces ingresa su nombre de usuario y su contraseña, y en ese segundo caso o los siguientes casos, después de crear el usuario que ya está almacenado en la base de datos, cada vez que dé clic en este botón, lo que va a hacer la aplicación no es crear al nuevo usuario, sino loguearse o iniciar sesión con este usuario dentro de la base de datos, ¿sí? Al hacer eso, en la parte de la contraseña, como el usuario está intentando iniciar sesión, entonces está ingresando una contraseña, pero esta contraseña debe ser verificada comparándola con la que ya está almacenada en la base de datos en la nube. Entonces, ¿qué hace la aplicación en este caso? Calcula el hash, ¿sí? En su versión SHA-256 de la contraseña que está ingresando el usuario para tratar de iniciar sesión en la base de datos, o sea en la aplicación BirdCipher. Calcula ese hash de esa contraseña que está utilizando el usuario para tratar de iniciar sesión con este nombre de usuario, y luego compara ese hash de esa contraseña que está ingresando el usuario para tratar de loguearse con el hash que ya está almacenado en la base de datos. Si el hash almacenado en la base de datos coincide exactamente con el hash de la contraseña que está utilizando el usuario para tratar de iniciar sesión, si coinciden exactamente esos dos hash, esos dos textos, ¿sí? Entonces se le va a permitir al usuario iniciar sesión con este nombre de usuario, ¿sí? Si no coinciden exactamente, la aplicación va a lanzar un error y va a informar al usuario de que la contraseña es incorrecta. Es decir, que ingresó una contraseña incorrecta, que al calcular su función hash y compararla con el hash que ya está almacenado en la base de datos para este usuario, no coincidieron esos dos hash. Entonces la contraseña es incorrecta, ¿sí? Ya que el hash, como veremos en nuestra capacitación, las funciones hash crean un valor único para un texto, ¿sí? Crean un valor único con una longitud fija para cada texto, ¿sí? O sea, por ejemplo, si la contraseña es contraseña 123, el hash de la contraseña va a ser un texto único. Si cambiamos a contraseña 1234, ya el hash va a cambiar completamente, ¿sí? Entonces, cada texto o cada contraseña conformada por un texto plano tiene uno y solo uno, un texto hash, una función hash asignada, ¿sí? O sea, un texto, digámoslo así, entre comillas, cifrado, único y exclusivo, ¿sí? Es exclusivo porque cada texto plano, a cada texto plano le corresponde un texto cifrado con la función hash, único y exclusivo, ¿sí? De esa manera se hace la verificación en la base de datos para ya sea o crear un nuevo usuario o para loguearse ya en la aplicación BirdCipher con un usuario previamente creado en otra sesión, ¿sí? Bueno, la otra funcionalidad
es, primero podemos copiar el hash Hash copy to the clipboard. al portapapeles y luego lo podemos guardar, ya sea en la nube o en un texto o en un archivo de texto, ¿sí? Y esto es, esta parte, digamos así, es una parte que dentro del desarrollo de código con Python le va a permitir a los estudiantes o al grupo de trabajo colaborativo desarrollar estas funcionalidades, todas estas funcionalidades, ¿sí? Tanto la funcionalidad de conectarse con la base de datos en la nube, la funcionalidad de calcular hash, la funcionalidad de verificar en la nube las credenciales del usuario, etcétera. Eso hace parte de la capacitación. El hash ya está copiado al portapapeles, ¿sí? Y aquí lo podemos pegar, ¿sí? Lo podemos guardar en un documento, lo podemos copiar. Y esto es un ejemplo de cómo construir una función hash para una contraseña utilizando código Python, ¿sí? Y integrándolo en nuestra aplicación. Todos estos conceptos hacen parte del proyecto piloto, ¿sí? Y nos permite, pues, construir nuestra aplicación con interfaz gráfica para esta primera funcionalidad de sistema de login en la nube, ¿sí? Ahora, nuestra aplicación permite o integra un traductor para dos idiomas, inglés y español, y hay uno, digamos así, optativo para el idioma chino mandarín, pero este no está todavía implementado, el de inglés y español sí. Entonces podemos traducir nuestra interfaz gráfica al español, ¿sí? Vamos a hacerlo, Español. ¿sí? Aquí la traduce, aquí vemos ya que está la información en español, ¿sí? Entonces vamos a crear un segundo usuario. Vamos a crear un segundo usuario con esta versión en español de la aplicación. Vamos a crear el segundo usuario, BillCypher 555, y vamos a cambiarle la contraseña, ¿sí? Recuerden que con este botón del ojo podemos ver el texto plano, el texto original que está ingresando el usuario o jugador. Y este segundo usuario va a ser un estudiante, ¿sí? Dentro de la organización o dentro del grupo de trabajo colaborativo que implemente pues esta aplicación y cada uno de sus proyectos pilotos de desarrollo de código con Python para la ciberseguridad. Ahora vamos a crear este nuevo usuario o a loguearnos con este nuevo usuario, BillCypher 555. Nuevo usuario creado correctamente. Ahora puedes utilizar las funcionalidades de la máquina criptográfica BillCypher. Puedes copiar el hash de tu contraseña dando clic en el botón ubicado en la parte inferior de la pantalla. Como podemos ver en los audios, ¿sí? Digamos así, la operadora del servicio, ¿sí? O sea, los audios de nuestra aplicación, integrados en nuestra aplicación, distinguen cuando activamos el modo en inglés o activamos el modo en español, ¿sí? Estos audios pues nos permiten interactuar con la aplicación y recibir instrucciones y también notificaciones del aplicativo útiles para el desempeño, ¿sí? Digámoslo así, de las tareas y de los juegos integrados en nuestra aplicación BillCypher Machine. Como podemos ver, aquí tenemos un segundo hash para esta nueva contraseña correspondiente a este segundo usuario que hemos creado. Copiamos este segundo hash. Hash copiado al portapapeles. Si queremos guardarlo, lo guardamos acá, por ejemplo, en un documento Word. Como podemos ver, los dos hash son muy diferentes, ¿sí? Son muy diferentes. Y el cambio que hicimos del texto de la contraseña es solamente de dos caracteres, ¿sí? Dos caracteres diferentes. La contraseña original tiene dos caracteres diferentes con respecto al usuario, al primer usuario y al segundo usuario que creamos, ¿sí? O sea, se diferencia solamente en dos caracteres la primera contraseña que ingresamos con la segunda.
Sin embargo, el hash de la primera contraseña es muy diferente al hash de la segunda contraseña, ¿sí? Entonces, eso es, digamos así, una de las características principales de las funciones hash, que un cambio muy pequeño en un texto, por ejemplo, bir cipher 1 y bir cipher 2, estas dos contraseñas, si las ingresáramos, producirían hashes completamente diferentes, ¿sí? Y solamente el cambio en el texto plano es de un carácter, como podemos ver. Sin embargo, para esta contraseña hay una única y exclusiva función hash, o sea, un único texto cifrado, entre comillas, que corresponde exactamente con este texto plano, ¿sí? Lo mismo para el segundo texto plano, BitCipher 2, tendríamos un único y exclusivo texto cifrado con la función hash, cifrado entre comillas porque es una función matemática que crea, digámoslo así, un texto eh, cifrado, ¿sí? Pero que permite garantizar la integridad de la información. ¿Por qué permite garantizar la integridad de la información? Porque este texto de hash que se almacena como contraseña del usuario en la base de datos en la nube, luego permite verificar cada vez que el usuario intente ingresar a nuestro aplicativo, a nuestro juego serio BitCipher e ingrese una contraseña dentro de este campo, el aplicativo calcula el hash de esa contraseña y luego lo compara con el que está almacenado en la base de datos en la nube, como hemos venido diciendo. Si ambos hash coinciden exactamente en todos y cada uno de los caracteres, se le permite el ingreso al usuario o el inicio de sesión al usuario con este nombre de usuario, con el nombre de usuario que ingrese, ¿sí? Eso permite que, digámoslo así, se garantice una integridad de la contraseña original del usuario, ¿sí? No sé, digámoslo así, la gestión de contraseñas en bases de datos al año 2025 lo que utilizan es esta metodología de calcular la función hash de una contraseña y almacenarla en las bases de datos en la nube, ¿sí? O sea, es una técnica moderna y que permite la gestión de las contraseñas de una forma segura, ¿sí? Allí se garantiza tanto la seguridad para la autenticación de los usuarios dentro de un sistema, como la privacidad y la integridad del usuario en cuanto a su contraseña, ya que lo que se almacena en la base de datos en la nube no es la contraseña original, sino el hash de esa contraseña. Ahora, entre los conceptos que vamos a ver en nuestros cursos está que teniendo un hash de una contraseña es muy difícil obtener el texto plano original, ¿sí? Es muy difícil obtener la contraseña original a partir del hash, ¿sí? O sea que es una técnica de una única vía. Se puede obtener fácilmente por medio de código Python, por ejemplo, el hash de este texto, que es una contraseña, ¿sí? Pero teniendo el hash, es muy difícil obtener el texto original, ¿sí? Por eso, cuando esto se guarda, este hash se guarda en la base de datos en la nube, si una persona accede a esa base de datos, ya sea porque es administrador de la base de datos o porque hubo digámoslo así, un ingreso no autorizado de alguien que puede ser un hacker, un ciberdelincuente a esa base de datos en la nube, lo que va a ver ese hacker o ese ciberdelincuente en la base de datos va a ser este hash, este texto cifrado, ¿sí? Para que ese ciberdelincuente pueda obtener la contraseña original, es muy difícil. Es muy difícil obtenerla a partir del hash, obtener la contraseña original. Eso permite que la gestión de contraseñas sea óptima en más de un 90%, una probabilidad del 90%. Aunque hay, digamos así, técnicas muy avanzadas, o sea, técnicas más avanzadas para tratar de romper esta seguridad de la función de hash, pero teóricamente la seguridad de esto está por encima del 90%, ya que no se puede obtener a partir del hash eh, el texto original que creó ese hash, ¿sí? Pues por eso en la base de datos, si la base de datos, tanto el administrador como si ocurre un incidente de seguridad con la base de datos almacenada en la nube, el atacante no va a poder
conocer los textos planos de las contraseñas, ¿sí? Sino que va a obtener, o sea, lo que va a ver son los hash, y para obtener la contraseña original a partir de un hash es muy difícil, ¿sí? Esto depende también de la robustez de la contraseña, ¿sí? Si la contraseña es una contraseña con pocos caracteres, si no contiene, por ejemplo, eh, mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, es más fácil digamos así, romper la seguridad de esa contraseña y a partir del hash obtener la contraseña original, ¿sí? Porque hay, digamos así, diccionarios, o sea, digamos así, hay archivos de texto que almacenan hashes de contraseñas conocidas, o sea, hashes que ya se sabe cuál es la contraseña original, pero porque la contraseña original no es robusta. Vamos a hacer aquí vamos a hacer un ejemplo de una contraseña que no es robusta, por ejemplo, eh, password 123. Esa contraseña ya está almacenada, digamos así, en sitios en internet que conocen el hash que se crea a partir de esta contraseña. No es una contraseña robusta, la han utilizado muchas veces, la han, digámoslo así, hackeado, craqueado muchas veces y se conoce el hash correspondiente a esta contraseña. Pero si, por ejemplo, ingresamos una contraseña con mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, ¿sí? Por ejemplo, así, así, y números, ya esta contraseña no es tan fácil de poder, digámoslo así, vulnerar, ¿sí? Y entre más caracteres tenga la contraseña, entre más larga sea la contraseña, más segura es también, ¿sí? Ahora, nuestro sistema de logueo de la aplicación BitCipher, como reto también se propone que al usuario, cuando el usuario crea la funcionalidad con Python que evalúe la contraseña ingresada por el usuario, ¿sí? Entonces, si el usuario ingresa una contraseña como esta, entonces se plantea el reto de que con código Python se evalúe esa contraseña. Si la contraseña no tiene, por ejemplo, todos los criterios básicos para creación de una contraseña, que es que tenga letras mayúsculas, letras minúsculas, números y caracteres especiales, y además que no está incluida en archivos de diccionario que están colgados en internet, y que vamos a utilizar uno que se llama RockYou para ver que la contraseña que está ingresando el usuario no esté en esos diccionarios, porque esos diccionarios contienen hashes de contraseñas conocidas, ¿sí? Entonces, por medio de ese código Python se le va a notificar al usuario que debe ingresar una contraseña más robusta, y no se le va a permitir ya sea crear un usuario o iniciarse, ya sea crear un usuario, ¿sí? En este caso, crear el usuario solamente, ¿sí? Eh, si el, si el, si el, digamos, si el usuario está creando un nuevo usuario, una nueva cuenta en nuestro juego serio, BitCipher, y ingresa una contraseña poco robusta, o sea, una contraseña débil, el sistema, por medio de código Python, le va a notificar, y a través de audios también, le va a notificar que esa contraseña es débil y que debe ingresar una contraseña más robusta, ¿sí? También se le puede indicar al usuario los criterios para crear una contraseña más robusta, o eh, en esta parte, en esta sección, que es el proyecto piloto de desarrollo con Python para ciberseguridad, de testeo de contraseñas, se va a implementar también un generador de contraseñas que le ayude al usuario a crear una contraseña segura y robusta, ¿sí? Para ingresarla aquí a la hora de crear un nuevo usuario, a la hora pues de crear su cuenta, ¿sí? Bueno, con esto hemos terminado la explicación o la presentación de nuestra primera sección del juego serio BitCipher Machine. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ingresar a la nube, ¿sí? A la base de datos almacenada en la nube de Clever Cloud, para confirmar que estos dos usuarios que hemos creado, ¿sí? Ya estén almacenados en nuestra base de datos en la nube, ¿sí? Y también para confirmar que lo que se guardó en el campo de contraseña de nuestro usuario
es el hash del usuario y no la contraseña original, ¿sí? Vamos a cerrar nuestra aplicación. Con este botón cerramos la máquina. Hasta luego. Y ahora vamos a irnos a el portal de Clever Cloud, que es el que guarda para este ejemplo y para el desarrollo básico de nuestra aplicación. La plataforma que hemos escogido para alojar en la nube nuestra base de datos PostgreSQL. Esto es Clever Cloud, sí, lo hemos visto que es Clever Cloud, sí, y que es la plataforma como servicio. Vamos a ingresar a nuestra plataforma como servicio. Previamente a este video hemos creado una cuenta y hemos creado una base de datos, ¿sí? Para almacenar nuestras tablas, y hemos creado la tabla de usuario, ¿sí? La tabla de usuario va a contener una información que vamos a ver a continuación. Entonces, nosotros ya estamos, hay que hacer el proceso pues de crear la cuenta, luego crear el add-on, ¿sí? Como mostramos aquí, que es el add-on de base de datos, ¿sí? Esta parte la vamos a ver en nuestro curso, ¿sí? Nuestros cursos virtuales. Y luego crear la base de datos y crear la tabla de usuarios, ¿sí? Vamos a loguearnos y tenemos un espacio personal de trabajo. Ahora podemos crear una organización que sea lo óptimo para la implementación de Beer Cipher Machine en organizaciones o en grupos de trabajo colaborativo. Pero en este caso lo estamos haciendo en un espacio personal de trabajo, y tenemos nuestra base de datos Beer Cipher Kits, ¿sí? Esta es nuestra base de datos. La seleccionamos. Aquí tenemos el escritorio de nuestra base de datos, ¿sí? Entonces tenemos un tipo de base de datos PostgreSQL, ¿sí? Por Clever Cloud, y tenemos un plan, un clúster, la versión de PostgreSQL y otra información. Aquí tenemos las credenciales de la base de datos, tenemos el host, el nombre de la base de datos creada, que es Beer Cipher Kits, pero para iniciar sesión con PSQL, el nombre de la base de datos es este nombre, ¿sí? Para un espacio personal, el usuario, ¿sí? Administrador de la base de datos, una contraseña, el puerto por el cual enviamos las peticiones y recibimos la información desde nuestra aplicación hacia este servidor en la nube de base de datos, y tenemos aquí el comando para ingresar por medio de consola a nuestra base de datos, ¿sí? Entonces vamos a copiar este comando, y vamos a abrir una terminal, un emulador de terminal, ¿sí? O sea, el símbolo del sistema en Windows, ¿sí? Para utilizar, esta funcionalidad digamos así, de ingresar a una base de datos en la nube, tenemos que, pues, obviamente, instalar PostgreSQL en nuestro ordenador, y luego ingresar a la carpeta donde está el ejecutable de PostgreSQL en nuestro ordenador, ¿sí? Entonces, para eso nos vamos al disco C, archivos de programa. Una vez hemos instalado PostgreSQL, eso también se mostrará en los cursos, ¿sí? Eso lo que estamos haciendo aquí es mostrando las generalidades del curso para el primer proyecto piloto. Y PostgreSQL 10, versión 16, y en la carpeta bin está nuestro ejecutable de PostgreSQL.exe, ¿sí? La aplicación que vamos a utilizar aquí es PSQL, ¿sí? ¿Sí? Que es una aplicación que es la que nos va a permitir crear una terminal logueada con PostgreSQL, ¿sí? ¿Cuáles son las credenciales que vamos a utilizar? Las que nos proporciona Clever Cloud, ¿sí? Para ingresar a la base de datos en la nube, ¿sí? Que son estas credenciales. Como podemos ver aquí, tenemos el comando PSQL y todas las credenciales. El host, ¿sí? Que es este host, el puerto, el usuario y la base de datos, ¿sí? A la que vamos a ingresar, ¿sí? Entonces,
vamos a primero a movernos hasta esta carpeta donde está el ejecutable de PSQL para poder, digámoslo así, ejecutar estos comandos que empiezan por este comando PSQL, ¿sí? Y poder loguearnos a nuestra base de datos en la nube. Entonces, tenemos que navegar en nuestra terminal, en nuestra consola, hasta la carpeta o el directorio donde está almacenado nuestro ejecutable, que es aplicación PSQL. Entonces, aquí en la consola decimos CD. CD es para movernos a un directorio en específico dentro de la consola, ¿sí? ¿Qué hicimos allí? Cuando ya encontramos el ejecutable de PSQL, copiamos esta ruta dentro de nuestro ordenador, ¿sí? Donde está el ejecutable, y nos movemos. Voy a volver a repetir esta parte. Nos movemos en nuestra consola hasta ese directorio. Entonces, CD nos permite movernos o ubicarnos dentro de nuestra consola en ese directorio. Le damos pegar y le damos enter. Y como vemos ya dentro de nuestra consola estamos ubicados en este directorio. C, archivos de programa o program files, PostgreSQL 16 y bin. En esta carpeta bin está almacenado el ejecutable de PSQL, ¿sí? Y ahora sí, vamos a copiar este comando con las credenciales de acceso a nuestra base de datos en la nube. Lo pegamos y damos enter. Ahora nos pide la contraseña para el usuario, como podemos ver, U8KP, ¿sí? Este es el usuario. El parámetro "-U mayúscula indica al usuario dentro del comando como parte de la credencial, ¿sí? De acceso, y nos pide la contraseña. La contraseña está aquí almacenada, ¿sí? Podemos copiarla. Y la pegamos acá. Control B. Al dar enter, ya hemos ingresado a la, digámoslo así, a la base de datos en la nube, ¿sí? De Clever Cloud, ¿sí? ¿Cómo sabemos eso? Aquí nos informa el código de la página de la consola 850 define el código de la página de Windows. Los caracteres de 8 bits pueden funcionar incorrectamente, pero tenemos una conexión SSL a nuestra base de datos en la nube de Clever Cloud. El protocolo utilizado para esta conexión SSL es TLS en su versión 1.3, ¿sí? Es el protocolo utilizado. Los protocolos son como las normas de la conexión. Y podemos ver esta parte que es muy importante, ¿sí? Que es el sistema de cifrado utilizado por Clever Cloud para garantizar tanto la confidencialidad como la integridad como la disponibilidad de nuestros datos almacenados en la nube de Clever Cloud. Entonces, el cifrado utilizado por Clever Cloud es cifrado simétrico AES de 256 bits por bloque y un sistema de autenticación GSM con hash SHA-384, ¿sí? Este es el sistema de cifrado utilizado por Clever Cloud para garantizar la seguridad de nuestros datos en la base de datos almacenada en la nube, ¿sí? ¿Y cómo sabemos que ya estamos logueados en nuestra base de datos? Pues si miramos el nombre de la base de datos, vamos a comparar aquí, BPS 57 o 4K0 SBFJP 9FI 4BB. Estos parámetros de estos textos que están un poco enredados es porque nosotros tenemos una cuenta gratuita, ¿sí? En este momento. Obviamente cuando se cree una cuenta paga dentro de Clever Cloud, pues se van a obtener unas credenciales, digámoslo así, más amigables para el manejo, la gestión de nuestra información, de nuestra base de datos. Si la comparamos este nombre de la base de datos con el que tenemos ya acá en el PROM que obtuvimos de esta shell con la base de datos,
es el mismo nombre de base de datos, ¿sí? Ya estamos en nuestra base de datos. Ahora, previamente nosotros creamos y vamos a crear en nuestro curso tanto la base de datos como la tabla de usuarios, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué se compone esa tabla de usuarios. Para ello vamos a utilizar el comando SQL select asterisco from users, que es el nombre de la tabla, y punto y coma. ¿Qué hace qué hace este comando? ¿Sí? Select con select le vamos a pedir a la base de datos en la nube que nos muestre el asterisco, le indica que le muestre todos los registros almacenados en la tabla usuarios o users, ¿sí? Entonces, esa es la tarea que cumple este código. Select asterisco from users nos va a mostrar todos los usuarios almacenados en la tabla users, ¿sí? Como nosotros creamos, recordemos, dos usuarios en nuestra aplicación, lo que debemos obtener en un principio son la información almacenada de esos dos usuarios. Si le damos enter, vamos a ampliar esto, vamos a obtener la información de los dos usuarios. Recordemos que el primer usuario que creamos es BeerCypher333 y el password, voilà, ya que se almacenó en la base de datos en la nube, no es la contraseña o el password original ingresado por el usuario BeerCypher333, sino el hash en su versión SHA-256 de esa contraseña, ¿sí? Eso fue lo que se almacenó en nuestra base de datos en la nube, el hash y no el password original. Para el segundo usuario, BeerCypher555, lo mismo, ¿sí? Estos dos hashes son los que copiamos acá en nuestro documento Word, ¿sí? Si los comparamos, vamos a ver que son los mismos hashes, ¿sí? Uno va 20E4 y finaliza con ADF8, ¿sí? Y el otro es 1C2BDC, 1C2BDC y finaliza con 34C14, 34C14. O sea, el cambio de la contraseña que hicimos a propósito entre el usuario BeerCypher333 y el usuario BeerCypher555 fue apenas de 2 caracteres diferentes. Sin embargo, el hash de cada uno de las contraseñas es completamente diferente si lo comparamos, ¿sí? Entonces, con un cambio mínimo en el texto original, el hash cambia significativamente. Y cada texto original le corresponde uno y solo un hash exclusivo al aplicar la función hash con este algoritmo SHA-256, ¿sí? Ahora, cada uno de nuestros usuarios o jugadores van a tener una posición o un rol. El uno es un profesor, el otro es un estudiante. Y aquí tenemos las insignias y los puntajes que va a manejar nuestro juego de Beer Cypher Machine, ¿sí? Que son libros, llaves, espadas y caduceos, ¿sí? Esos son, digamos así, los puntos, entre comillas, y las insignias que va a manejar cada usuario o jugador dentro de nuestro juego Beer Cypher, ¿sí? Esto lo vamos a ampliar en presentaciones de otras funcionalidades, otros proyectos pilotos implementados dentro de nuestro aplicativo, ¿sí? Bueno, con esto hemos terminado la exposición de nuestro sistema de login automatizado para la aplicación Beer Cypher como base de datos en la nube y el sistema de login como este primer proyecto piloto para desarrollar con el lenguaje de programación Python aplicado a funciones de ciberseguridad. Gracias por su atención.